Tan antiguo como la búsqueda de la sabiduría es el anhelo humano de predecir el futuro. Una búsqueda liderada durante siglos por profetas, hechiceros y visionarios. ¿Pero realmente poseen los individuos el poder de ver más allá de su época? ¿Es la capacidad de prever el futuro, conocida como precognición, un poder latente en todos nosotros? Uno de los misterios fundamentales de todo este proceso es si se trata de una capacidad común a todo el mundo. No obstante, la gran mayoría de científicos descarta que exista esta capacidad extraordinaria. Las premoniciones y efectos precognitivos son ilusorios. En realidad no existen. Sin embargo, a pesar del escepticismo de los científicos, a lo largo de la historia se ha demostrado que misteriosamente algunas personas han podido poseer la capacidad de predecir acontecimientos que aún no habían ocurrido. En la antigua Grecia, 800 años antes del nacimiento de Cristo, el oráculo de Delfos profetizaba plagas, guerras y destrucción de imperios. En 1911, un adivino de fama mundial pudo haber predicho el peor desastre marítimo de todos los tiempos, el hundimiento del Titanic. Muchos creen que un médico francés llamado Nostradamus profetizó el ascenso de dos de los déspotas más poderosos del mundo, Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler. ¿Acaso no es la profecía nada más que la necesidad psicológica del ser humano de imponer el orden entre lo inconocible? ¿O es una antigua verdad que la ciencia aún tiene que aceptar? Profecías. Las visiones de los oráculos. En nuestra era, el ser humano ha enviado sondas a lo más recóndito del espacio exterior y ha desvelado los secretos del mundo atómico. Sin embargo, existe una frontera que sigue siendo un enigma eterno, el mayor misterio de la naturaleza, el futuro. Y sin embargo, desde tiempo inmemorial, unos cuantos profetas, videntes y oráculos han creído que podían ver más allá de la barrera del tiempo. ¿Es el futuro perceptible para algunos o quizá para todos nosotros? Miles de personas tienen experiencias precognitivas. Son personas normales que no tienen nada de especial. En su vida puede ocurrirles una o dos veces y ya está. Por otra parte, hay personas que claramente tienen mejor acceso a esta capacidad. A pesar de que muchos creen en dichos poderes, la mayoría de los estudiosos insisten en que sencillamente no se puede predecir el futuro. Personalmente opino que la precognición y las premoniciones no tienen ningún tipo de fundamento, que en realidad no tienen lugar. Vivimos en un mundo en el que el futuro no está predeterminado de ninguna forma importante. No obstante, muchos creyentes siguen convencidos de que el ser humano posee un misterioso sexto sentido. Este fenómeno se conoce por muchos nombres: premonición, precognición y profecía. Hay un significado fundamental común a estos vocablos: la capacidad de predecir el futuro. Desde los sacerdotes tribales de África a los chamanes de América, todas las culturas han acogido a sus profetas. ¿Es posible que algunos poseyeran la capacidad de prever los acontecimientos venideros? En Babilonia, hace 5000 años, los reyes empleaban astrólogos para que les ayudaran a tomar decisiones de estado cruciales. Se dice que en Centroamérica, los antiguos mayas predijeron la llegada de los conquistadores españoles más de 6 siglos antes de que sus carabelas amenazaran en el horizonte. En el Tíbet,
Muchos creen que los visionarios budistas predijeron la invasión por parte del ejército británico 100 años antes de que tuviera lugar. ¿Fueron ciertas estas predicciones del futuro o no fueron más que pura coincidencia? En la antigua Grecia, quienes se sentían impulsados a conocer su futuro se exponían a un arduo peregrinaje que los llevaba a 112 kilómetros de Atenas. Allí subían por las amenazadoras laderas del monte Parnaso para alcanzar el sublime lugar en el que se decía que los dioses se dignaban a hablar con los hombres. Este era el misterioso santuario del oráculo de Delfos. Una vez dentro del santuario, el creyente recorría un camino serpenteante llamado Vía Sacra, pasando junto a solemnes estatuas y piedras santificadas, hasta que llegaba al propio templo. Allí, un sacerdote guiaba a su visitante a las oscuras profundidades, al Sancta Sanctorum del templo. Sentada sobre una grieta en la tierra, había una mujer sola conocida como el oráculo, la vidente del futuro. Ella inhalaba los extraños vapores que emitía la grieta y en un estado parecido al trance pronunciaba las palabras de los dioses. En el momento crucial, el creyente hacía su pregunta al oráculo, a quien también se llamaba Pitonisa. Su reacción sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del mundo antiguo. Si pudiera saber algo sobre el oráculo de Delfos, querría saber qué ocurría exactamente cuando el cliente hacía la pregunta a la pitonisa. Es decir, me gustaría saber dónde se colocaba ella, me gustaría conocer sus rasgos faciales, me gustaría saber si le cambiaba la voz, me gustaría saber cómo la miraban los clientes y cómo recibían su respuesta. Eso es lo que me gustaría saber. Lo único que se sabe es que el fiel visitante siempre recibía su respuesta, una predicción que, supuestamente, le revelaba el futuro. Las crónicas antiguas sostienen que las profecías de los oráculos eran sorprendentemente acertadas. Se dice que predijeron el genio del poeta Homero, creador de la Ilíada y la Odisea. También se atribuye a las pitonisas haber predicho la muerte del emperador romano Nerón. Creo que las pitonisas creían que estaban pronunciando el futuro. Y creo que los clientes que recibían sus respuestas creían que decían el futuro. No veo razón para no creerlo. Durante más de 10 siglos, decenas de adivinas asumieron el título de oráculo de Delfos. Era un puesto que solo ocupaban mujeres. ¿Pero realmente eran médiums estas mujeres legendarias? En el caso del oráculo de Delfos, parece que estuvieran en algún tipo de estado alterado, al igual que los canalizadores. El gran interrogante es si ponían voz a los dioses o si hablaban desde un proceso interno de información psíquica, pero la información que daban solía ser correcta. Sin embargo, la mayoría de los eruditos desacreditan la extraordinaria reputación de los oráculos. Aquellas profecías solían ser vaguísimas. Así que al final, independientemente de lo que sucediera, se decía que el oráculo había acertado. En muchas de estas profecías se trata de una situación de cara yo gano, cruz tú pierdes. Sigue siendo un misterio si el oráculo realmente poseía un sexto sentido. Lo que se sabe con seguridad es que durante siglos algunos de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo peregrinaron al monte Parnaso para consultar el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos no era en modo alguno el único profeta del mundo antiguo. Según la Biblia, en la era de los faraones, un visionario predijo el futuro por medio de sueños. Las revelaciones.
Antiguo Israel, la tierra bíblica. En un lugar santo famoso por sus profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, la antigua práctica de predecir el futuro se tildaba de brujería pagana. La razón era que la misión de los profetas hebreos no era predecir el futuro, sino inducir al pueblo de Israel a mantenerse fiel al pacto con Dios. No obstante, el Antiguo Testamento contiene muchos relatos sobre adivinos. Una de las más famosas predicciones bíblicas no proviene de un profeta, sino del hijo del patriarca hebreo Jacob, un hombre corriente llamado José. Corriente, eso sí, en cualquier sentido menos en uno. Utilizaba los sueños para predecir el futuro. ¿Pero es eso posible? ¿Pueden ofrecer los sueños una ventana mágica a lo desconocido? Hace 4000 años, en el antiguo Egipto, los sueños se consideraban un enigma aterrador. Los egipcios los consideraban mensajes que transmitían malos augurios de los dioses. Los antiguos egipcios creían que todos los sueños eran proféticos. Lo que realmente hacía falta era alguien que pudiera interpretarlos. Según la Biblia, José estaba dotado de la misteriosa capacidad de interpretar los sueños con precisión. De niño, sus sueños predijeron que alcanzaría una posición de increíble poder. Ya adulto, encarcelado en Egipto, profetizó el hado de otros interpretando sus sueños. Y entonces, un día fatídico, José fue llamado ante el faraón. El mandatario egipcio estaba profundamente preocupado por un sueño que ni sus sacerdotes más sabios sabían descifrar. En el sueño del faraón, 7 vacas flacas devoraban a 7 vacas gordas, pero no engordaban. Luego, 7 espigas marchitas devoraban 7 espigas granadas. La respuesta intuitiva de José es una de las profecías más conocidas del Antiguo Testamento. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Vendrán 7 años de gran abundancia a toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre, y el hambre devorará la tierra. Génesis 41, 28. José aconsejó al faraón que se almacenara trigo durante los años prósperos para tener suficiente en los malos años venideros. Confiando en José, el faraón lo colocó al mando de los graneros nacionales. Gracias a la previsión de José, la tierra de Egipto se libró de una hambruna terrible. ¿Pero poseía José la capacidad de ver el futuro? La Biblia solo alude a la respuesta a este antiguo misterio, sugiriendo que José pudo haber heredado sus poderes extraordinarios de su padre Jacob. José es alguien que comprende las visiones y los sueños de las personas. No sé exactamente a qué se debía, aunque sí puedo decir que se trataba de una tradición familiar. Al fin y al cabo, Jacob también tenía sueños. A pesar del relato bíblico, la mayoría de los eruditos descartan la interpretación de que José veía el futuro. Lo que ha llegado hasta nosotros ha sido filtrado por cronistas, escritores y traductores, de manera que, en este momento, es prácticamente imposible saber si se trataba o no de profecías válidas. Por supuesto, tengo la firme sospecha de que no lo eran. Quizá nunca se resuelva la controversia acerca de los poderes de José tal y como los describe la Biblia. Fuera cual fuera su capacidad profética, la Biblia no deja lugar a dudas sobre la ayuda que José prestó a una nación para evitar un desastre determinado. Sin embargo, otro profeta de la antigüedad pronunció una predicción mucho más fatalista para toda la humanidad. Esta profecía de mal agüero aparece en el libro bíblico del Apocalipsis. Y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra.
Y se quemó la tercera parte de la tierra. Y se quemó un tercio de los árboles. Y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. El Apocalipsis habla de caída de estrellas, colisiones de cometas, del oscurecimiento del sol, de que la luna parece sangre y la tierra se agita. Afecta a todo. ¿Es el libro del Apocalipsis una profecía de nuestro futuro? ¿Recibió su autor la inspiración divina para ver el cataclismo que se avecinaba? En la tranquila isla griega de Patmos, el Apocalipsis no podría parecer más distante. Sin embargo, fue aquí donde hace 2000 años el autor del Apocalipsis, al que solo conocemos como Juan de Patmos, quedó convencido de que el final estaba cerca. Dios bendiga a quien lea en público las palabras de la profecía y bendiga también a quienes las escuchen y obedezcan, pues se acerca la hora de su cumplimiento. Apocalipsis 1:3. La identidad del autor sigue siendo un misterio desconcertante. Y sin embargo, sus palabras son tan poderosas por su convicción que millones de personas han creído esta predicción siniestra. Hoy en día sigue obsesionándonos el interrogante. ¿Cuándo creía este profeta fatalista que vendría el Apocalipsis? Al acercarse el final del primer milenio, innumerables europeos estaban convencidos de que el fin del mundo estaba al caer. Aunque el temido cataclismo no tuvo lugar en el año 1000, los profetas de los siglos siguientes continuaron pronunciando graves predicciones. Quizá el profeta del día del juicio final más influyente de la era moderna haya sido un granjero neoyorquino llamado William Miller, que obtuvo sus predicciones del libro bíblico del Apocalipsis. Su profecía de que el mundo se acabaría en 1844 sembró la histeria entre cientos de miles de estadounidenses. Incluso después de demostrar que Miller había errado en su predicción, sus seguidores continuaron creyendo que el Apocalipsis era inminente. ¿Predijo el libro del Apocalipsis nuestra propia era precaria al borde del Armagedón? Todos los años ocurren desastres en alguna parte del mundo, así que es muy fácil ver el terremoto de San Francisco y decir, es el terremoto que se predijo en el libro del Apocalipsis, por tanto, el mundo se acabará en 1995. Pero no fue así. Quizá nunca se sepa con exactitud cuándo esperaba Juan, el autor del libro del Apocalipsis, que éste tuviera lugar. Pero muchos creen que en 1555, unos 1500 años después de la muerte de Juan, otro famoso adivino precisó los acontecimientos más tumultuosos de la historia mundial con sorprendente precisión. Su nombre era Nostradamus. Nostradamus, el profeta del destino. Nostradamus. Se cree que profetizó el sangriento terror de la Revolución Francesa y el ascenso al poder tanto de Napoleón como de Hitler. Pero, ¿se merece Nostradamus la fama de haber pronunciado predicciones precisas? ¿Realmente poseyó la capacidad de ver el futuro? Nostradamus nació en Francia en 1503. Fue médico y se ganó una gran reputación tratando a víctimas de la temida peste negra, una epidemia que esquilmó a un tercio de la población de Europa. Sin embargo,
Nostradamus no obtuvo renombre mundial por sus logros médicos, sino por lo que algunos aseguran que era una capacidad extraordinaria para ver el futuro. Dejó constancia de más de 1000 profecías, escritas en enigmáticas estrofas de 4 líneas llamadas cuartetas. Los que creen en la validez de las predicciones de Nostradamus insisten en que predijo con precisión los acontecimientos más turbulentos de la historia de Francia. Sostienen que predijo el terror sangriento de la Revolución Francesa, cuyo punto culminante fue la ejecución de la familia real francesa. La extraordinaria percepción de acontecimientos futuros en la Revolución Francesa por parte de Nostradamus no termina con la muerte de Luis XVI. También nos detalló cómo acabaría sus días su reina, María Antonieta. De todas las predicciones de Nostradamus, las más famosas y controvertidas son las referentes al ascenso de Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler. Algunos investigadores creen que Nostradamus previó toda la carrera de Napoleón, desde su meteórico ascenso al poder hasta su derrota final en Waterloo en 1815. Al aplicar las profecías de Nostradamus al siglo XX, los que creen en ellas insisten en que predijo el ascenso del Tercer Reich, la ocupación de Francia y la batalla de Gran Bretaña. Algunos investigadores incluso sostienen que Nostradamus identificó al malvado tirano Adolf Hitler por su nombre. En su profecía se refería a él veladamente como Hister. Bestias feroces de hambre atravesarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará en contra de Hister. Centuria 2, cuarteta 24. Irónicamente, los propios nazis aprovecharon las palabras de Nostradamus como un arma de guerra. La mujer de Joseph Goebbels, el infame ministro de propaganda nazi, fue la que habló de Nostradamus a su marido. Le dijo: cariño, mira este libro. Mira todas estas referencias a un tal Hister y a un capitán de la Gran Germania. ¿No es interesante? ¿Crees que se refiere a nuestro Adolf? Goebbels vio inmediatamente el inmenso potencial propagandístico de las antiguas profecías. Encargó a un célebre astrólogo llamado Karl Kraft que escribiera interpretaciones de Nostradamus favorables a los nazis. Pero cuando decayó la suerte de los nazis, Hitler se volvió contra sus adivinos. En 1941, la Gestapo arrestó a Kraft como parte de una despiadada redada nazi de astrólogos. Kraft, destrozado, murió en 1945 en el campo de exterminio nazi conocido como Buchenwald. Irónicamente, como víctima del dictador al que había ayudado a glorificar. En la actualidad, pocos investigadores creen que Nostradamus previera el ascenso de Adolf Hitler. La gente dice: anda, Hister, solo cambia una letra respecto a Hitler. Pero en realidad, si se comprueba la historia, Hister era el nombre de un río, el Bajo Danubio, y nada más. Mucha gente lo desacredita diciendo: bueno, Hister no es más que el antiguo nombre del río Danubio. Eso es, de nuevo acertó. Sin embargo, también había un niño llamado Adolf Hitler, y la mayor parte de sus ideas demoníacas para conquistar el mundo se le ocurrieron en su niñez, cuando jugaba en las orillas del Danubio. Sigue siendo fuente de controversia si realmente previó Nostradamus el ascenso de Adolf Hitler. Y sin embargo, a los expertos les intriga un misterio aún más desconcertante.
la visión de Nostradamus del futuro en sí. Ya que, en vez de un destino predeterminado, previó un destino maleable, forjado por el libre albedrío del ser humano. Nostradamus no escribió las profecías en piedra. Estas profecías tienen muchas interpretaciones. Nuestro libre albedrío, de hecho, usa este término. Yo predigo cosas y luego vemos cómo el futuro se inclina hacia estos o estos otros acontecimientos. Según los expertos escépticos, estas predicciones duales significan que Nostradamus hacía apuestas aproximadas. Lo califican de embaucador. Por lo que he ido leyendo a lo largo de los años, no me parece precisamente que sea lo suficientemente específico como para considerarse profético. Veo muchas generalizaciones que se pueden aplicar a muchas épocas diferentes de la historia. Y aún así, algunos investigadores creen que Nostradamus era lo bastante perceptivo como para prever que lo criticarían por hacer profecías vagas. La razón por la que Nostradamus escribía con esta vaguedad es mística. Uno de los ardides místicos de Nostradamus para las generaciones futuras era usar sus profecías para hacer un sondeo, crear una controversia que nos mantuviera pensando continuamente, generación tras generación, en cómo afectamos al mañana. En realidad, se trata de una estratagema mucho más importante que el hecho de que su obra acierte o no acerca de los acontecimientos del mañana. 400 años tras las enigmáticas predicciones de Nostradamus, en el siglo XIX, otro médico se haría famoso por usar una de las formas más antiguas de adivinación: interpretar las líneas de la palma de la mano. Se dice que en el mundo antiguo, pensadores de tanto renombre como Aristóteles, Hipócrates y Platón practicaban una arcana forma de profecía: la quiromancia, el arte de leer las líneas de la palma de la mano. Y sin embargo, quizá el quiromántico de mayor talento de la historia fuera un inglés del siglo XIX, ahora olvidado, conocido simplemente como Cairo. Entre los clientes de Cairo se encontraban casi todas las figuras más celebradas de su época, desde el escritor irlandés Oscar Wilde hasta el presidente estadounidense Grover Cleveland. Hasta el escéptico Mark Twain llegó al punto de imprimir la huella de su mano. Pero ¿quién era Cairo? ¿Cómo obtuvo su reputación? ¿Y realmente estaba dotado con la capacidad de ver el futuro? Nacido en 1866 en el condado de Wicklow, en Irlanda, Cairo adquirió los finos y extravagantes gustos de un caballero refinado. La llamativa belleza de Cairo y su magnética personalidad le fueron de mucha utilidad en su conocido intento de atraer la atención de las mujeres más interesantes de Europa. Se dice que entre sus amantes se encontraba la encantadora espía alemana Mata Hari. Algunos incluso sostenían que él mismo se dedicó al espionaje. A pesar de sus fabulosas proezas, a Cairo se le conocía más por su reputada capacidad para predecir el futuro por medio de la quiromancia. Pero ¿cómo utilizó este antiguo arte para pronunciar sus profecías? Las características más importantes para leer la mano son, en primer lugar... Según la quiromancia, hay tres aspectos de la mano que poseen un profundo significado: su forma y tamaño, las características de los dedos y las líneas que surcan la palma. Por la mano discurren 5 líneas principales: la de la cabeza, el corazón, la salud, el destino y la vida. Su significado viene dado por su longitud, profundidad y relación entre sí.
A Cairo se le atribuyeron profecías sorprendentes que formulaba empleando estos antiguos principios. Advirtió al zar Nicolás II, último monarca de Rusia, que él y toda su real familia tendrían una muerte violenta. Era una profecía que la revolución bolchevique de 1917 convirtió de repente en una sangrienta realidad. Cairo también predijo que Eduardo VIII se vería obligado a abdicar del trono de Inglaterra por la mujer a la que amaba. En efecto, el rey cedió su corona en 1936 debido a su devoción por una divorciada estadounidense llamada Wallis Simpson. En 1911, Cairo advirtió que un periodista inglés llamado W.T. Stead, que viajaría por el agua, pondría en peligro su vida, en especial en abril de 1912. Pero Stead hizo caso omiso de la advertencia de Cairo y reservó un pasaje para un transatlántico que zarpó el 10 de abril de 1912. El nombre del barco era Titanic. Quizá la predicción más impresionante de Cairo fue la relativa a la maldición de un antiguo faraón. En 1922, Lord Carnarvon, conocido egiptólogo, descubrió la legendaria tumba de Tutankamón. Cairo advirtió a Lord Carnarvon que no entrara en la tumba recién descubierta porque podría costarle la vida. Lord Carnarvon ignoró la advertencia. 5 meses después, murió de una misteriosa enfermedad hemática. A pesar de la precisión de algunas de las predicciones de Cairo, los estudiosos no dan credibilidad a la creencia de que nuestro destino está escrito en las líneas de las palmas de la mano. No sabemos qué otras predicciones hizo Cairo. Probablemente en el transcurso de su carrera profesional formuló miles y miles de predicciones similares. Por pura casualidad, algunas de ellas se cumplen. No obstante, la investigación científica ha proporcionado pruebas sorprendentes de que las palmas de las manos y el sistema nervioso central están conectados. Los anatomistas actuales han demostrado que la aportación sensorial del cerebro es mayor que en ninguna otra parte del cuerpo. Los pediatras han descubierto que las líneas de las palmas de los bebés son valiosos vaticinadores de enfermedades congénitas. ¿Realmente llevamos impreso el futuro en nuestras manos al nacer? Los expertos afirman que predecir enfermedades es muy diferente a adivinar el futuro. Tengo la firme sospecha de que mientras haya seres humanos en el planeta, la gente creerá que los sueños, las corazonadas, las hojas de té, las vísceras, las bolas de cristal o la disposición de los números de las matrículas en los coches de un aparcamiento son formas de predecir el futuro. Es inevitable que algunos escépticos se pongan a hacer un estudio y descubran que en realidad no lo son, y entonces la gente adoptará otra forma inválida de predecir el futuro. Se sigue debatiendo fervorosamente si las líneas de las manos pueden guardar realmente el secreto del destino de una persona. Y sin embargo, algunos proclaman que la capacidad de predecir el futuro no se reduce a unos cuantos clarividentes extraordinarios. Las premoniciones. Desde la antigüedad, la humanidad ha sufrido una serie de terribles catástrofes que solo tenían una cosa en común. Eran totalmente inesperadas. Se va a iniciar la ignición. 4, 3, 2, 1... Y despegue de la 25ª misión que acaba de abandonar la torre. Aún así, con cada desastre, desde la antigüedad hasta la era espacial, ha persistido el sueño de que, de alguna forma, se podían predecir las calamidades antes de que ocurrieran.
Sorprendentemente, algunos creen que siempre hemos poseído esta extraordinaria capacidad profética. Tenemos casos espontáneos. Creo que esto es muy importante y que ocurren a diario a gente normal que tiene visiones muy convincentes del futuro y no tiene nada que ver con coincidencias u otras cosas. Son casos muy dramáticos. No obstante, casi todos los científicos creen que, aunque todos tengamos premoniciones con frecuencia, solo se cumple una cantidad insignificante. Es muy habitual tener premoniciones de grandes y pequeños desastres. Solo por casualidad se cumplen algunos. No oímos nada de las miles y miles de premoniciones que no se cumplen. En 1897, un escritor estadounidense poco conocido llamado Morgan Robertson tuvo una premonición extraordinaria. Contó su visión en un relato ficticio que guardaba un asombroso parecido con la verdadera historia del hundimiento del Titanic 14 años antes de que sucediera. El barco de la historia de Robertson era sorprendentemente parecido al Titanic. De ambos barcos se dijo que estaban hechos a prueba de hundimientos. Ambos chocaron contra un iceberg y casi arrastraron el mismo número de víctimas a su tumba en las aguas. El nombre del barco del presentimiento de Robertson era Titán. Sin embargo, a muchos escépticos sigue sin impresionarles la letanía de parecidos asombrosos. Si quieres conseguir un efecto dramático, no llamarías a tu estupendo y descomunal transatlántico ratoncito. Así que no creo que eso tenga nada de paranormal. Creo que Robertson lo imaginó bien. Además de Robertson, otras 18 personas presagiaron el desastre del Titanic. Lo interesante del propio Titanic no es que sea la predicción más increíble, sino que sea una de las más extendidas. A este gran barco inundible se le dio muchísima publicidad en todo el mundo, en la prensa, y mucha gente pensaba que era una señal de arrogancia, que el hombre asegurara que podía superar a las fuerzas de la naturaleza, por lo que despertó cierto resentimiento. Así que es más probable que hubiera más presagios, y quizá más bien deseos perversos. Quizá ningún desastre de la era moderna despierte el tema de los presagios de manera más intrigante que la catástrofe que azotó en 1966 a una comunidad minera galesa muy unida. El pueblo de Aberfan se acurrucaba a la sombra de una montaña de 180 metros de escoria de carbón de las minas cercanas. En una fría mañana de octubre, precedida por 2 días de lluvia, una avalancha de escoria de carbón rodó atronadora hacia el pueblo. Miles de toneladas de escoria aplastaron los árboles, se llevaron por delante decenas de casas y enterraron la escuela del pueblo. Muchos de los ayudantes quitaban el lodo con sus manos en un esfuerzo desesperado para sacar a los niños. Una profesora contaba cómo había oído un gran estruendo y les dijo a los niños que se metieran bajo las mesas. Otro profesor dijo que oyó un murmureo tremendo y que después de aquello no recuerda nada. Murieron 144 personas, la mayor parte colegiales. Tras la catástrofe, unas 60 personas de toda Gran Bretaña dijeron haber presagiado el desastre. Quizá el testimonio más conmovedor fue el de la niña de 10 años Erin May Jones, del pueblo condenado de Aberfan. El día antes del desastre le dijo a su madre: «Mami, ¿te cuento lo que soñé anoche?». La madre respondió con dulzura: «Cariño, ahora no tengo tiempo, luego me lo cuentas». Y ella le replicó: «No, mami, tienes que oírlo. Soñé que iba al colegio y ya no había colegio. Le había caído algo negro encima». A la mañana siguiente, Erin May Jones pereció con sus compañeros de clase bajo la misma avalancha que ella había predicho.
¿Prueban estos sueños la existencia de la precognición? Los escépticos señalan que de entre los 3.000 millones de sueños que se tienen en todo el mundo todas las noches, no es extraño que unos cuantos parezcan predecir el futuro. De 3.000 millones de posibilidades, algunas se cumplirán de una manera increíble por pura casualidad. Y luego recordamos de manera selectiva los sueños que se cumplen y olvidamos los que no se cumplen. Otros expertos creen que los casos probados de precognición son demasiado habituales como para descartarlos como meras coincidencias. Cuando le suceden a miles de personas en el mundo ya no es poco habitual. De hecho, para la gente es normal tener esas experiencias. Lo que no es habitual, por desgracia, es que la gente les preste atención y lleguen a intentar detener o cambiar lo que predijeron si es una cosa mala o a intentar que ocurra si es buena. Aunque se cumplan las premoniciones, sigue habiendo un misterio aún mayor. ¿Se puede cambiar el futuro o es inamovible? ¿Nuestras vidas están determinadas por el libre albedrío del hombre o por el destino? Esta profunda cuestión divide marcadamente a los investigadores y desafía nuestro propio entendimiento del tiempo. En mi caso, para creer que las personas o muchos de entre nosotros pueden predecir el futuro, tendría que creer que el futuro está determinado y sencillamente yo no puedo creer eso. No sabemos demasiado sobre el tiempo. Hay muchos físicos que creen que el tiempo puede ir en ambos sentidos, que se puede tomar información de un futuro probable o determinado en función de cómo o qué crea uno. Tras siglos de controversia sobre la precognición, por fin los expertos están intentando sustituir la especulación por investigación científica. No obstante, los propios investigadores reconocen que a la ciencia le queda un largo camino antes de que se pueda probar concluyentemente la existencia de la precognición. El sueño esquivo de ver el futuro sigue tentando a los investigadores con su promesa. El mero hecho de imaginarlo abre posibilidades ilimitadas. Ninguno de nosotros quiere estar en el próximo Titanic o en el próximo 747 que se estrelle o en el lugar del próximo terremoto. Y si creemos que hay una forma de predecir el futuro, al menos tenemos la ilusión de que podemos evitar ese tipo de cosas y salvarnos nosotros y a los nuestros. Y eso es algo muy poderoso. ¿Es el futuro un secreto cuya llave tenían los antiguos? ¿Una llave que la ciencia moderna aún tiene que descubrir? Con la llegada del nuevo milenio, muchos buscan una herramienta mágica para investigar los desalentadores desafíos que quedan por delante. Así que continuaremos en nuestro empeño de deshacernos de las barreras del tiempo.